En el más allá, todo resultó ser completamente diferente de lo que había imaginado. No existía la nada de la que hablaban escépticos y ateos, ni las visiones celestiales descritas en varios libros sobre el más allá. La imagen que tenía ante él era impactante, y esa sigue siendo la palabra más amable para describir lo que vio. Todo eso significaba una sola cosa. Lo que decían sobre la vida después de la muerte era una completa mentira. No fue así en absoluto. Estas fueron las impresiones de un anestesista llamado Rajipti, cuando la mala suerte lo arrojó a un mundo no destinado a los vivos. No se le permitió regresar. ¿Qué vio allí? ¿Por qué esto le asustó tanto? ¿Y cómo consiguió una segunda oportunidad en la vida? Como la mayoría de los médicos familiarizados con la fisiología humana, Rajiv era un escéptico absoluto. Conocía todos los mecanismos del cuerpo y era extremadamente agresivo con las historias de experiencias cercanas a la muerte. No le costó nada burlarse de quienes afirmaban tales cosas. Esto es lo que él mismo dijo sobre su comportamiento en ese momento. En un cuarto de siglo de trabajo como anestesiólogo, he visto cientos de pacientes que podrían haber muerto en cualquier momento. Algunos de ellos afirmaban haber visto un ser emisor de luz o seres queridos que murieron en un paro cardíaco. No creí estas historias y recomendé a estos pacientes que consultaran a un psiquiatra. Pero un día ya no quiso reír. Sucedió poco después de la Navidad de 2010, cuando Rajiv se sintió repentinamente mal, hasta el punto de que tuvo que llamar a una ambulancia. Los médicos determinaron que su salud estaba en peligro e insistieron en que se sometiera a una cirugía de emergencia. Al estar familiarizado con la medicina, Rajiv sabía que las posibilidades de un resultado positivo eran extremadamente escasas. Todo fue aún más difícil porque llevaba años luchando contra el cáncer y ya había pasado por varias operaciones difíciles. Ese día admitió que estaba dispuesto a morir como sospechaba. Algo salió mal durante la operación. Su corazón se detuvo y los médicos lo declararon clínicamente muerto. Pero no sabían que en ese mismo momento Rajiv se enfrentaba a algo inimaginable. Lo primero que le llamó la atención fue que su alma se separó de su cuerpo y se elevó hasta el techo del quirófano. Al principio se negó a admitir que había muerto, sospechando que un colega había mezclado un alucinógeno en la solución. Pero pronto descartó esta idea. Lo que estaba sucediendo no era una alucinación. Rajiv notó que pensaba con demasiada claridad para alguien bajo la influencia de drogas. ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo oír y ver lo que sucede a mi alrededor? Esta comprensión lo desestabilizó porque destrozó su visión del mundo. Para un escéptico y un ateo, aceptar una realidad más allá de la física y la existencia de un alma era casi imposible. De repente, el miedo lo invadió. ¿Qué pasará después? ¿Volveré a mi cuerpo? ¿Cómo reaccionarán mis seres queridos ante mi muerte? Tan pronto como pensó eso, su alma fue transportada 1.000 kilómetros hasta la casa de sus padres. Allí vio a su madre y a su hermana sentadas en el sofá, hablando de la cena. Abrumado por la desesperación, gritó: «¡Mamá, ya estoy aquí!». Pero ella no lo escuchó. Intentó tocar el hombro de su hermana, pero su mano atravesó su cuerpo. Tuvo que aceptar que ahora era invisible. Todo lo que podía hacer era mirar. De repente, el agudo sonido de los instrumentos quirúrgicos resonó a su alrededor. Se giró y vio el quirófano donde los médicos aún intentaban reanimarlo. Las dos visiones, la casa de sus padres y el quirófano, parecieron fusionarse. Entonces comprendió que la conciencia después de la muerte podía existir en varios lugares al mismo tiempo. Pero ¿cuál era el punto de darse cuenta si estaba muerto? ¿De qué servía una existencia extracorporal si no podía decírselo a nadie? ¿Y quién creería a un hombre que se ha burlado de tales revelaciones toda su vida? Entonces sucedió algo que le hizo temblar. Todas las visiones desaparecieron y se extendió la oscuridad total. Por un tiempo, Rajiv incluso pensó que regresaría a su cuerpo, pero ese no fue el caso. Con horror, notó que algo terrible se dirigía hacia él desde las profundidades del vacío a una velocidad increíble. No podía ver qué era, pero sentía un miedo incontrolable. El fenómeno estuvo acompañado de estruendosos aplausos que estremecieron su alma. De repente, un viento helado e invisible lo levantó y lo llevó al borde de un abismo de fuego.
Aterrorizado, intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo empujó más cerca, como para arrojarlo a las ardientes profundidades. Nunca había sentido tanto miedo. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están los ángeles que deben recibir a los muertos? ¿Dónde están las manchas rosadas que describen mis pacientes? Todo fue mentira. Después de la muerte, solo había oscuridad y un abismo que podía destruir el alma. Dot, justo cuando pensaba que nada podría ser peor, sonó una voz metálica y burlona. «Nunca has amado a nadie». Rajiv miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, sabía que esas palabras estaban destinadas a él y que eran ciertas. Nunca había amado a nadie. Trataba a sus pacientes con cinismo, viéndolos solo como una fuente de ingresos. Con amargura, se dio cuenta de que casi no había mostrado amor ni compasión en toda su vida. El poder era lo único que le importaba a Dot. Incluso cuando los pacientes morían, los últimos momentos que pasaban con él no les ofrecía consuelo. Rajiv tuvo que admitir que se merecía este abismo infernal. Dot y coma. Sin embargo, en lo más profundo de mí quedaba una chispa de esperanza. «Dios, dame una segunda oportunidad», suplicó. Mientras hablaba, notó una figura en el rabillo de su visión. Cuando miró más de cerca, el miedo se apoderó de él. Era su padre, que había muerto 20 años antes. Dot Rajiv siempre lo había considerado cruel, un monstruo que lo castigaba duramente cuando era niño. Pero ahora todo era diferente. Su padre parecía más joven que el día de su muerte. Lo más sorprendente eran sus ojos. Brillaban con sabiduría y amor. Dot sonriendo, su padre tomó la mano de Rajiv y lo alejó del abismo. Juntos caminaron por un túnel donde Rajiv vio a todos sus antepasados fallecidos. Más tarde, Rajiv describió lo que sucedió a continuación. «Después de pasar por el túnel, me encontré solo. Allí me encontré con un ser que parecía un ángel. Me dijo que debía volver a la vida física, abandonar mi trabajo como anestesiólogo y convertirme en sanador. Esta sería mi expiación por los pecados que había cometido. Los poderes superiores me dieron una segunda oportunidad». Rajiv realmente cambió su vida. Tras salir del hospital, dejó su trabajo y se dedicó a ayudar a los demás. Más tarde escribió el libro Die to Wake Up, que detalla su experiencia cercana a la muerte. ¿Te gustaría una segunda oportunidad para corregir los errores de tu vida? Deja un comentario a continuación. Dale me gusta y suscríbete para no perderte nuevas historias. Te deseamos todo lo mejor y una larga vida.